¿Te has visto alguna vez empujando con todas tus fuerzas una puerta que se niega a abrirse, preguntándote por qué tu empeño no basta para avanzar en la vida espiritual? Y si te dijera que Dios, en su infinita sabiduría, ya dispuso cada detalle de tu camino desde antes de que existiera el mundo, y que paradójicamente el acto más poderoso de tu fe no es forzar nada, sino aprender a soltar el timón y confiar en su tiempo perfecto. En este video descubrirás un secreto oculto que muy pocos conocen: la clave de la paciencia activa. No se trata de cruzar los brazos y esperar pasivamente, sino de abrir tu corazón al susurro divino, permitiendo que su paz disuelva tus prisas y transforme tu realidad desde adentro hacia afuera. Imagina por un instante el peso de la ansiedad escapando de tus hombros, mientras entras en un estado de serenidad que te conecta con el latido eterno de Dios. Reflexionaremos brevemente sobre cómo nuestra mente, obsesionada con los resultados inmediatos, choca contra el diseño divino, y cómo esa fricción puede convertirse en el abono que haga florecer una fe madura y resistente. A lo largo de este viaje te envolveré con enigmas que el Espíritu Santo irá respondiendo paso a paso. ¿Por qué sentimos la urgencia de intervenir en su obra? ¿Cómo podemos discernir cuándo es nuestra voz la que alza el volumen en lugar de la suya? Y sobre todo, ¿qué promesa espera al final del túnel de la espera fiel? Antes de avanzar, te invito a dejar en los comentarios la frase «paz en Cristo». Al hacerlo, te comprometes con tu fe y ayudas a que este mensaje llegue a quienes hoy más lo necesitan. Dale me gusta a este video. Así le mostrarás a YouTube que la palabra de Dios merece ser compartida. Eres parte vital de esta comunidad. Suscríbete y activa la campanita. Al unirte, estarás extendiendo esperanza a miles que no pueden ir a una iglesia cercana. No olvides, la penúltima enseñanza de hoy alberga la llave que desbloqueará una bendición especial en tu vida. Cuando contemplamos la historia de Abraham, nos encontramos con un hombre cuya vida fue marcada por la tensión entre la promesa divina y la aparente imposibilidad humana. Dios le había asegurado: «Haré de ti una gran nación», Génesis 12:2, y más tarde le amplió la promesa, diciendo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo, Génesis 22:17. Sin embargo, Abraham y Sara vivieron largos años sin ver el cumplimiento de esa promesa. En lugar de marchitarse en la duda, Abraham emprendió un camino de fe activa. Dejó su tierra natal, levantó altares en lugares desconocidos y confió en las palabras de Dios incluso cuando todo a su alrededor parecía contradecir esa esperanza. Poco antes de que naciera Isaac, un episodio revelador mostró cuán fuerte era la tentación de forzar el plan divino. Sara, angustiada por la esterilidad, sugirió a Abraham que tuviera un hijo con Agar, su sierva, Génesis 16:2. Al actuar, bajo el propio esfuerzo, Abraham obtuvo un resultado, Ismael, pero también generó conflicto y dolor. Aquella decisión humana rompió la armonía de la familia y dejó secuelas que persistieron durante generaciones. Con este ejemplo, aprendemos que cuando intentamos acelerar la obra de Dios por nuestros propios medios, abrimos puertas a consecuencias no deseadas. Sin embargo, la historia de Abraham no concluye con la confusión de Agar e Ismael. Muchos años después, Dios renovó su pacto y, pese al natural escepticismo de Abraham, preguntándole: ¿es algo difícil para el Señor? Génesis 18:14. Confirmó que su poder trasciende toda limitación humana. El nacimiento de Isaac no regaló solo un hijo, sino la evidencia palpable de que lo imposible para el hombre sigue siendo posible para aquel que sostiene el universo con su palabra.
Cuando Abraham abrazó por fin a su hijo, su fe dejó de ser una abstracción para convertirse en testimonio vivo de la fidelidad divina. Al aplicar esta enseñanza a tu propia vida, considera la situación que hoy te tiene impaciente. Tal vez se trate de una sanidad que no llega, de una reconciliación familiar que se demora, de un proyecto profesional que no despega. ¿Has intentado presionar puertas que permanecen cerradas? ¿Has buscado atajos cuando Dios te llamaba a esperar? La paciencia activa no es resignación pasiva, sino adoración constante en medio de la espera. Implica orar con pasión, servir con gratitud y mantener viva la visión de la promesa. Cada momento de espera puede convertirse en un altar de fe donde ofrezcas adoración a Dios, confiando en que Él cumple su palabra a su manera y a su tiempo. Recuerda que el valor de tu fe no se mide por la ausencia de retrasos, sino por la fortaleza con la que permaneces fiel cuando la promesa parece tardar. Permite que la historia de Abraham inspire tu esperanza. No importa cuántos años hayan pasado, Dios está escribiendo tu relato. La paciencia activa te conecta con su soberanía. Transforma tu ansiedad en tranquilidad y prepara el terreno para la bendición que Él ha diseñado más allá de lo que puedas imaginar. La vida de José es un testimonio poderoso de cómo Dios convierte los momentos de espera forzada y aparente injusticia en peldaños de su propósito eterno. Vendido por sus propios hermanos como esclavo, arrancado de su hogar y llevado a una tierra extranjera, José podría haber sentido que todo se derrumbaba a su alrededor. Sin embargo, lejos de resignarse o intentar forzar su libertad, José se dedicó a servir con excelencia en la casa de Potifar, demostrando integridad y humildad en cada tarea que realizaba, aun cuando sus circunstancias parecían ajenas a la promesa divina que corría por su sangre. En prisión, acusaciones injustas habrían quebrantado el espíritu de cualquiera. No obstante, José mantuvo su confianza en Dios, interpretando los sueños de sus compañeros de encierro y ofreciendo cada interpretación como un acto de obediencia, no como una tentativa de obtener recompensa inmediata. Este comportamiento no surgía de un cálculo humano, sino de la convicción profunda de que el Señor obraba incluso tras los barrotes de aquella celda oscura. Su paciencia activa se manifestó en orar con fervor cada noche y en servir a quienes le rodeaban, sin que sus ojos perdieran de vista la voz paciente de Dios. Pasaron años antes de que el nombre de José resonara en el palacio real. Cada día era una lección de entrega y dependencia total. No era el esfuerzo humano lo que abriría las puertas de su liberación, sino la fidelidad de aquel que tenía preparado un plan más grande. Cuando el faraón, angustiado por sueños inexplicables, llamó a José desde la prisión, no fue porque él hubiera buscado posicionarse, sino porque Dios, fiel a sus tiempos, elevó a quien supo mantener el corazón en reposo. José no forzó su ascenso. Dios lo introdujo en la corte como intérprete de sueños y consejero de reyes. La trayectoria de José nos enseña que forzar puertas cerradas con nuestra propia fuerza solo conduce a frustración y desvíos. En lugar de gastar energías en estrategias humanas para acelerar nuestro destino, podemos imitar su ejemplo. Orar por sabiduría en la adversidad, ofrecer nuestro servicio con excelencia y reconocer que cada demora presupone una preparación secreta de Dios. La clave está en cultivar un carácter dispuesto, que confíe en la soberanía divina y no en nuestras agendas apresuradas. Cuando José fue colocado al frente de toda la tierra de Egipto, tras interpretar los sueños del faraón, su responsabilidad era inmensa. Sin embargo, su corazón permaneció firme en la humildad que aprendió como esclavo y prisionero. Al administrar los años de abundancia y escasez,
José no recurrió a su propio entendimiento, sino que siguió la estrategia que Dios le había revelado: almacenar granos con previsión y servir al pueblo con justicia. Así, no solo sobrevivió Egipto al 1900 hambre, sino que las naciones circundantes acudieron a la provisión divina manifestada en la fidelidad de aquel hombre. En cada etapa de la historia de José encontramos tres lecciones esenciales. Primero, la paciencia activa implica obedecer en lo cotidiano sin imponer nuestros tiempos a Dios. Segundo, la humildad en el sufrimiento es el terreno fértil donde la gracia divina prepara el terreno de la bendición. Tercero, el cumplimiento de la promesa no depende de nuestra capacidad para forzar resultados, sino de nuestra disposición para escuchar el timbre de la voz de Dios en medio de la prueba. Hoy, cuando sientas la urgencia de intervenir en tus circunstancias, recuerda la prisión de José y cómo, sin buscar atajos, se mantuvo firme en la promesa de Dios. En lugar de forzar oportunidades, cultiva tu carácter con oraciones sinceras y servicio generoso. Esos actos construirán en ti la madurez necesaria para la temporada de exaltación que Dios ha planeado. La esperanza de José se hizo tangible no cuando él aplicó sus propias estrategias, sino cuando confió plenamente en el momento designado por el Señor. Su ejemplo resuena en nuestro corazón. No precisamos empujar puertas que Él abrirá en su hora. La fidelidad de José, su humilde espera y su total dependencia de Dios se convierten en un faro de esperanza para nosotros, recordándonos que lo correcto llegará en su tiempo. Así como José aprendió en prisión que la fidelidad en los momentos más oscuros es el preludio de la exaltación, David vivió un prolongado tiempo de espera y refinamiento en los agrestes parajes de la antigua Palestina. Tras ser ungido secretamente por Samuel, el joven pastor se vio obligado a enfrentar circunstancias que parecían frustrar la promesa divina. Su historia nos enseña que el verdadero cumplimiento llega cuando el carácter ha sido purificado por la prueba y la confianza se ha forjado en el silencio del desierto. Cuando el profeta Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David en Belén, Dios señalaba al futuro rey. 1 Samuel 16:13. Sin embargo, David no reclamó de inmediato la corona. En lugar de ello, permaneció en la corte de Saúl como arpista, llevando consuelo al espíritu angustiado del monarca. 1 Samuel 16:14-23. Sirve de lección para nosotros. La obediencia en lo ordinario, aun antes de ver la promesa, es un acto de fe que siembra el terreno de la bendición. La fama de David estalló cuando, con apenas una honda y 5 piedras, derrotó al gigantesco Goliat, proclamando que el Señor entrega la victoria al escogido. 1 Samuel 17:45-47. Aún así, lejos de aprovechar el fervor popular para exigir el trono, aceptó respetuosamente la autoridad de Saúl. Esta paciencia activa, no la resignación pasiva, implicó reconocer que nuestros aplausos terrenos no deben precipitar la obra de Dios. Mas el favor de Saúl pronto se tornó celos feroz. David se vio obligado a huir al desierto, donde habitó en cuevas como la de Adulam y en fortalezas de Sif. 1 Samuel 22:23. Rodeado de hombres atribulados, aprendió a depender por completo del Señor. Oraba de noche en la soledad de la roca, ayunaba en la aridez del campo y compartía pan con quienes le acompañaban. Cada acto de servicio humilde, incluso con provisiones escasas, fue una ofrenda de adoración, recordándole que el cumplimiento pleno no depende de nuestras estrategias humanas. En la cueva de Engadi, David se encontró cara a cara con Saúl. Tendido el rey a sus pies, David cortó el borde de su manto real. 1 Samuel 24:4-5, mostrando que no levantaría la mano contra el ungido de Dios. Al liberarse de la tentación de forzar la sucesión, capturó la lección suprema.
Nuestra mayor victoria no está en arrebatar lo que Dios prometió, sino en confiar en que Él abre puertas cuando su gloria exige revelarse. El tiempo en el desierto templó el corazón de David. Forjó en él la humildad que necesitaría como gobernante, la compasión al tratar con pueblo hambriento y la sabiduría para administrar años de abundancia y escasez. Salmo 78, 70, 72. No fue su destreza militar lo que lo elevó, sino su fidelidad cotidiana. Orar con constancia, servir con excelencia y permanecer firme en la reverencia al Señor, aun cuando el trono parecía distante. Quizás hoy enfrentes un desierto propio, una relación rota, un llamado ministerial demorado o un sueño que no despega. ¿Has intentado forzar el avance con tus propias fuerzas? La historia de David te anima a cultivar una paciencia activa. Honra la autoridad establecida, ora con pasión, sigue sirviendo en lo pequeño y confía en que Dios completará su obra en el tiempo señalado. Cada día de espera es un peldaño en tu preparación, no una pausa inútil. La fortaleza de tu fe se mide en la quietud bajo presión, no en el empuje intempestivo. Permite que tu corazón sea refinado en la cueva de tus circunstancias, donde el bullicio externo se apaga y escuchas con claridad al Espíritu Santo. No temas el silencio. Allí es donde Dios moldea al siervo que Él honrará delante de las naciones. Tras el refinamiento de la fe en el desierto, Jesús nos presenta un ejemplo claro de espera vigilante en su parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1:13. 10 jóvenes aguardaban al novio con lámparas en mano. Todas recibieron aceite, pero solo 5 trajeron provisión extra para mantener viva la llama cuando el novio tardó en llegar. Las otras 5, confiadas en su medida inicial, encendieron sus lámparas y al agotarse el aceite, se vieron forzadas a salir en busca de más. Mientras ellas corrían a comprar, llegó la hora señalada. El novio apareció, las vírgenes prudentes entraron con él al banquete nupcial y las puertas se cerraron. En este relato descubrimos varias lecciones que ilustran el principio de no fuerces nada, lo correcto llegará, cuando nuestra fe se combina con la preparación constante. Primero, la llamada a la vigilancia. Las vírgenes sabias no se quedaron dormidas. Mantuvieron sus lámparas encendidas, esperando cada sonido y cada murmullo que anunciara la llegada del novio. Del mismo modo, en nuestra vida espiritual, la paciencia activa implica no cruzar los brazos, sino permanecer atentos al susurro del Espíritu Santo. Orar sin cesar, meditar en la palabra y cultivar un corazón dispuesto, aun cuando la espera se prolongue más allá de lo previsto. Segundo, la provisión interna. El aceite extra simboliza el Espíritu Santo y la fortaleza que Él derrama en nosotros. No basta con la unción inicial, se requiere renuevo diario para enfrentar la demora. Cuando apresuramos nuestro propio camino, corremos el riesgo de agotar nuestras reservas y encontrarnos desprovistos en el momento decisivo. La provisión divina fluye mientras permanecemos en comunión con Dios, alimentando nuestra esperanza y transformando la ansiedad en seguridad. Tercero, la consecuencia de la demora. Las vírgenes insensatas no faltaron a la invitación, pero llegaron tarde porque confiaron en recursos insuficientes. En tu vida, quizás has pospuesto tu crecimiento espiritual o limitado tu dependencia de Dios a momentos puntuales. Al enfrentar pruebas sin la unción continua, podrías encontrarte fuera del gozo de su promesa, deseando participar del banquete de bendiciones cuando las puertas ya están cerradas. Aplicando esta enseñanza, pregúntate, ¿he descuidado el aceite extra en mi tiempo de espera? Mi lámpara brilla con la frescura de la palabra y la oración, o temo que se apague antes de la llegada de la promesa. La clave no está en forzar la puerta, sino en mantener la anticipación activa.
Cada acto de obediencia, cada alabanza en medio del silencio, es un paso que fortalece tu espíritu y te prepara para el cumplimiento. Finalmente, Jesús concluye con una advertencia: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Ese llamado resume el corazón de nuestra enseñanza. No necesitas empujar para que Dios abra la puerta, sino velar con fe, estar listo en todo momento y confiar en que, cuando el novio celestial aparezca, tu lámpara encendida te permitirá entrar al gozo eterno sin el peso de la prisa humana. En el corazón de la narración de 1 Samuel 1, descubrimos a Ana, una mujer cuya historia encarna de manera conmovedora el principio de no forzar nada y confiar en el tiempo de Dios. Ana vivía en el seno de una familia donde su esposo Elcana amaba profundamente, pero su coesposa Peniná, que había concebido hijos, la humillaba sin tregua, avivando en su corazón la herida de la esterilidad. Cada año, al viajar a Silo para presentar ofrendas al Señor, Ana se encontraba con la misma escena. Risas de Peniná y miradas compasivas de Elcana, cuya promesa de consolarla con un hijo recaía una y otra vez en palabras de consuelo que no bastaban para sanar su dolor. La profunda angustia de Ana la llevó a orar en el santuario con un fervor inusitado. No se conformó con lamentos en la privacidad de su tienda, sino que llegó al lugar santo, se arrodilló ante el propiciatorio y derramó su alma en un llanto silencioso. Con voz queda, pero cargada de determinación, hizo un voto solemne. Si Dios le concedía un hijo varón, ella lo dedicaría totalmente al Señor todos los días de su vida, y ningún afeitado de cabeza tocaría su cabello como señal de esa consagración. 1 Samuel 1:11. Esta promesa marcó un punto de inflexión. Ana no intentó forzar su propia solución mediante rituales humanos, sino que entregó su problema al único capaz de obrar milagros. Mientras oraba, el sumo sacerdote Eli la observó con desdén, confundiendo su sollozo con estado de embriaguez. Ana, lejos de indignarse, explicó su aflicción con humildad. No soy bebida, Señor, sino mujer afligida de espíritu. 1 Samuel 1:15. La justa corrección de Eli, que la bendijo diciéndole que Dios cumpliría su ruego, fue el primer vislumbre de la paz que empezaría a disolver su ansiedad. Al escuchar aquella bendición, Ana regresó a casa con el ánimo renovado. 1 Samuel 1:18. Demostrando que el poder de una palabra profética, unida a la promesa divina, puede calmar el corazón atribulado sin necesidad de empujar ni forzar eventos. Pasaron meses de espera en la intimidad de su hogar. Elcana continuó amándola y ofreciéndole su consuelo, pero Ana guardó su promesa en lo más profundo de su ser. El Señor, fiel a su palabra, abrió finalmente las entrañas de ella, y Ana concibió a Samuel. Al nacer, aquel niño no fue visto como un mero alivio, sino como la concreción de un pacto entre ella y Dios. Con cada movimiento dentro de su vientre, Ana fue testigo del cumplimiento perfecto de aquel voto alto y sagrado. El día que Ana llevó a Samuel al tabernáculo, cubriéndolo con un vestido nuevo y dejándolo en manos de Eli, se cerró un círculo de fe y obediencia que resonaría para siempre en la historia de Israel. Al presentarlo, entonó un cántico de alabanza donde afirma que los muertos alzarán su canto de júbilo y que los que antes estaban saciados se afanan por pan. 1 Samuel 2, 6, 9. Esa canción, profética en su alcance, celebra cómo Dios desplaza el orden humano para establecer su propósito soberano, sin que el ser humano tenga que empujar ni arrebatar con su propia voluntad lo que Él ha decidido obrar. Al reflexionar en esta narración, descubres 3 enseñanzas vitales para tu vida de fe. Primero, cuando el dolor parezca infinito,
No te apresures a buscar soluciones en tus propias manos. Ora con autenticidad, como Ana, y declara tu confianza en su fidelidad. Segundo, alientas tu espíritu no con meras palabras de consuelo, sino con actos de devoción. Plantea un voto, un compromiso de entrega total, sabiendo que tu sacrificio de alabanza puede cambiar la atmósfera espiritual de tu circunstancia. Tercero, en la espera activa, la bendición puede tardar, pero llegará. No se trata de acelerar el reloj, sino de participar del proceso de transformación que solo Dios puede realizar en tu interior. Quizá hoy te encuentres en una temporada de sequía, una relación rota, una sanidad pendiente o un sueño que insiste en no arrancar. Encuentra en Ana un espejo de tu propia historia y recuerda que el pasaje por la aflicción puede convertirse en el escenario donde Dios forja tu carácter. Cada lágrima depositada en la oración será regada por su gracia, y el fruto de la promesa nacerá a su debido tiempo. No permitas que la urgencia te lleve a decisiones apresuradas. Antes bien, ofrece tu alabanza y mantén tu voto de fidelidad. Esta lección te invita a detenerte en silencio, a hacer la pregunta que Ana formuló en el santuario. ¿Me da Dios un testigo de su benevolencia? 1 Samuel 1:11. En lugar de empujar, suelta. En lugar de presionar, ora. Y en lugar de dudar, confía. Aquel Samuel que llegó a ser juez de Israel comenzó su camino en una oración sincera, una promesa de amor y una espera paciente, sabiendo que lo correcto no requiere de la violencia de tus propios esfuerzos, sino de la fuerza de su voluntad. Has llegado hasta aquí, más allá de la mayoría que se detiene ante la primera chispa de duda. Solo quienes realmente anhelan escuchar la voz suave del Señor, quienes aceptan soltar el control para abrazar su guía, se atreven a acompañar este mensaje hasta el final. Tú, que has decidido no forzar nada y confiar en el tiempo perfecto de Dios, mereces una felicitación sincera. Tu corazón ha demostrado estar dispuesto a crecer, a esperar en fidelidad activa y a transformar la ansiedad en un altar de adoración. Para sellar este compromiso, te invito a comentar la frase «fiel hasta el final», y junto a ella, escribe en pocas palabras por qué decidiste no abandonar este estudio. Con cada letra que dejes en los comentarios, me ayudas a conocer los nombres de los elegidos que han decidido rendir sus fuerzas ante la soberanía divina. Tu testimonio, aunque breve, será una antorcha de esperanza para otros que temen no llegar hasta aquí. Compartir este video es más que un clic. Es una semilla que plantas en corazones sedientos. Al presionar compartir, estarás llevando este mensaje a quien hoy busca consuelo en medio de la confusión. Suscribirte es demostrar con acciones que perteneces a una comunidad que no se conforma con lo superficial, sino que construye su vida sobre las promesas eternas de Dios. Cada suscriptor es un constructor de puentes entre el cielo y la tierra. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora. No permitas que la pereza te robe la bendición de pertenecer a esta familia de fe. Tolera unos segundos más de compromiso y haz clic en suscribirse. Así te unirás a un ejército de corazones valientes que eligen la obediencia antes que la urgencia. Si ya lo hiciste, siéntete orgulloso. Tu suscripción es tu estandarte de fidelidad, una bandera que ondea en la tormenta de la duda. No cierres este video sin explorar el resto de nuestro canal. Tenemos estudios que te acompañarán en cada paso de tu camino espiritual, reflexiones profundas, testimonios reales y promesas bíblicas que renovarán tu mente día tras día. Cada video es un mapa de salvación y un manual de esperanza. Continúa navegando por estos contenidos para avivar la llama de tu fe y para que cada enseñanza se sume a tu historia de transformación. Ahora, al llegar al final,
Te pido que permanezcas en silencio, sin pausar ni retroceder, dejándote envolver por la música que acompaña este momento. Siente cómo la paz que trasciende todo entendimiento inunda tu ser. Aprovecha para dedicar unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el regalo de este día. Que tus pensamientos se conviertan en un susurro de gratitud y que tu alma encuentre reposo en su presencia. No interrumpas este instante de conexión divina. Permite que cada nota musical sea un puente hacia el cielo y cada respiración un acto de confianza. Al concluir, levantarás tu mirada interior hacia el horizonte de su fidelidad, sabiendo que lo correcto siempre llega en su tiempo. Gracias por ser parte de este grupo de elegidos que decide no forzar nada y, confiando en Dios, abre las puertas de su gracia. Que el Señor te bendiga y te guarde, que su luz ilumine tu camino. Permanece firme, fiel y a la escucha. Lo mejor está por venir.